¿Te acuerdas de tu primera entrevista como candidato? Seguro sentías muchas emociones a la vez, entre entusiasmo, expectativa, temor y ansiedad. Y ahora imagínate estar del otro lado, ser tú quien va a contratar a una nueva persona para tu equipo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Odisea Laboral. Yo soy Ani Sandoval, psicóloga y coach ejecutiva. Y yo soy Elías Munaico, abogado laboralista, y el día de hoy justamente vamos a conversar acerca de esta decisión de incorporar a alguien al equipo. Esta decisión que puede tener múltiples efectos. Impactar en la vida de esa persona que ingresa, impactar en tu equipo de trabajo y, si es que no lo gestionamos bien, impactar en el riesgo del negocio. Así que acompáñennos porque contratar a una nueva persona no es solo llenar una vacante, es construir el futuro del equipo. Así que sí, necesitamos un poco de suerte. La primera vez que estamos frente a un proceso de contratación y que nos toca liderar y ser decisores dentro de este proceso, surgen muchas dudas acerca de qué preguntar, cómo asegurarnos de que estamos eligiendo al mejor candidato para el equipo. Y en realidad, Elías, es un proceso que siempre va a llevar un riesgo asociado. La primera recomendación dentro desde ese punto de vista es poder conocer cuáles son los lineamientos que existen en la organización dentro de los procesos de selección. Si tienen formatos de entrevista tipo, cuál es el flujo del proceso, cuál es el tiempo promedio para estar listos a poder absolver cualquier duda. Pero por otro lado, es clave tener muy presente cuál es el perfil del candidato que estamos buscando, lo cual nos va a evitar caer en ciertos errores que son bastante comunes cuando los líderes empiezan a contratar por primera vez, como por ejemplo caer en sesgos de poder contratar a personas que son muy similares a nosotros, ya sea porque estudiaron en la misma universidad, porque tenemos algún círculo social en común o porque simplemente siento que se parece a mí. Entonces, para no perder de vista la objetividad y también la diversidad que siempre suma a los equipos, es clave tener un perfil que esté ajustado a lo que realmente vamos a necesitar. Entonces, tener un perfil claro es probablemente una de las herramientas más importantes en este punto de partida. Evitar los sesgos y evitar cualquier posible discriminación dentro del proceso de selección. Y estos sesgos incluso hoy en día se pueden manifestar utilizando la inteligencia artificial, ¿no? También es importante, dada la nueva normativa vinculada con el uso de la inteligencia artificial, es que tengamos la precaución de que el algoritmo que vayamos a utilizar no tenga esta predisposición a sesgar, ¿no? Por ejemplo, si cargo el algoritmo, todos los CVs, los últimos CVs que he incorporado a la compañía, y curiosamente no me doy cuenta que todos los CVs son de una sola universidad, el algoritmo lo que va a hacer es, todos los CVs que luego vayan a ingresar como nuevos postulantes, los va a descartar si es que no son de esta universidad. Entonces tengo que ser muy cuidadoso al momento de armar el algoritmo, alimentar a la inteligencia artificial, para que la respuesta que me vaya a brindar no genere también a su vez un sesgo, ¿no? Porque finalmente estaríamos también incurriendo en algún aspecto legal que justamente es lo que vamos a tratar ahora. Desde el punto de vista legal, tenemos que tener muy en claro que dentro del proceso de selección no puede haber ningún aspecto discriminatorio. Ni tú como persona natural, ni tu inteligencia artificial que te pueda ayudar en el proceso de contratación. Vayamos primero por eso, por la primera etapa, ¿no? El uso de herramientas tecnológicas que me permitan a mí tener algún perfil, tener alguna persona para contratar. Allí tenemos que ser muy cautos porque la Autoridad de Protección de Datos Personales en Perú ya ha sancionado a algunos empleadores por utilizar plataformas que me facilitan el acceso a antecedentes penales, antecedentes policiales, antecedentes judiciales. Información que es importante, quizá para tomar alguna decisión si es que estamos en un puesto donde va a manejar fondos, por ejemplo. No queremos una persona que tenga pues una sentencia de corrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a ser importante, sí, pero hay mecanismos para pedirlo. La autoridad dice que tú no puedes ir y contratar un software o algún aplicativo, pues, que de dudosa reputación que te brinde esa información, sino que tienes que pedírsela a las personas.
se la pides y te la entrega, no tienes ningún inconveniente porque ya tienes la información que necesitas para tomar decisiones. Pero si lo haces de una forma unilateral, tienes ahí un pequeño inconveniente que derivaría en varios cientos de UITs de multa para la compañía, como primer punto. En segundo punto, ya en el proceso de selección, en la entrevista directa con el candidato, tienes que realizar preguntas que estén vinculadas con capacidades, con cualidades y sobre todo con el perfil que tú estás buscando. Por ejemplo, preguntas que sí o sí están prohibidas. Preguntar planes de maternidad o paternidad, ¿no? Son aspectos que no tienen incidencia necesaria dentro de la función que va a desempeñar dentro de la compañía. O, por ejemplo, si eres un empleador ideológico, es decir, un empleador que tiene alguna, por ejemplo, a una doctrina religiosa que proclamar, sí estaría dentro de tu elenco de preguntas la posibilidad de indagar sobre la fe que está profesando esta persona, ¿no? Pero si no estás en esa situación, ¿no? Por ejemplo, si no eres un colegio católico buscando un profesor de religión, en donde sí es importante saber cuál es la religión que profesa, si no estás en esa situación, en otras circunstancias, para un puesto oficinista, para un puesto de manufactura, para un puesto de obrero, no va a ser necesario que le preguntes eso, la fe que profesa. Al contrario, podría verse como una pregunta que está teniendo un sesgo discriminador. Y eso te puede generar problemas porque la discriminación también es investigada por SUNAFIL al inicio, durante y hacia el final de la relación de trabajo. Entonces, para poder cuidarnos y curarnos en salud, pues evitemos algunas preguntas que estén vinculadas con aspectos íntimos en donde no tenemos nada que hacer con el perfil de puesto de la compañía. Y en esa línea, Elías, también hemos hablado ya en capítulos anteriores que los procesos de selección forman parte de la experiencia del colaborador. Entonces, cuidar estos elementos desde incluso cómo recibo al candidato, la calidad de preguntas que formulo, qué tan preparado estoy, qué tan claro soy en la información que comparto. Todo ello ya forma parte de la experiencia de nuestro futuro miembro del equipo. Exacto. Tu marca de empleo se va jugando desde allí. Así es. Y ahora vamos a esta sección de preguntas y respuestas que ya es una tradición en la Odisea Laboral. Y tenemos aquí una para ti, Ana. ¿Qué hago si me pongo nervioso entrevistando en esa primera selección que voy a realizar? Bueno. Es normal, cuando son las primeras veces en las que somos decisores, sentir cierto temor de poder estar realizando el proceso correctamente. Aquí mi recomendación parte de tener un perfil claro y revisado con recursos humanos, quienes son los expertos dentro de estos procesos, y también conocer cuáles son los lineamientos que tiene la organización. Además de algunos de los consejos que tú has dado orientados a poder evitar los sesgos y las preguntas discriminatorias. Por otro lado, la preparación es clave. Como toda función, uno lo va aprendiendo en la experiencia. Entonces yo recomiendo no improvisar, sino tener una lista de preguntas que son como que indispensables, tanto preguntas de nivel técnico como preguntas que nos permitan poder saber si el candidato va a tener las habilidades necesarias para desempeñarse en el puesto. Entonces, prepararse con anticipación obviamente va a reducir el temor. Por otro lado, no hay que perder de vista que el candidato naturalmente va a estar nervioso, va a tener cierta ansiedad, por lo cual tú como líder y también como embajador de la empresa tienes que crear un clima que sea adecuado, que sea cálido, sin perder obviamente la formalidad, pero que sea como agradable para ambos, porque en mi experiencia acompañando a líderes y también trabajando en el mundo de selección, de reclutamiento y selección, hay líderes que creen que mientras más difícil es la pregunta, mientras más duros se pongan, están probando mejor el candidato. Y en realidad lo que están dando es un mensaje equivocado acerca de cuál es el entorno donde se van a desempeñar. Y mi última recomendación respecto a esa pregunta también es ser bastante claro acerca de la dinámica del trabajo, porque es una decisión de ambas partes, tanto del líder que va a elegir dentro de una lista de candidatos al que a mejor se adecue al perfil,
pero por otro lado también es una decisión del candidato si va a trabajar con nosotros o no. Entonces, mientras mayor transparencia, mayores posibilidades de tener claridad por ambos lados. Claro, asegurarse bien que, bueno, no solamente yo como líder, sino que el entrevistado tenga la plena seguridad de cuáles son las funciones que va a realizar. Así es. Porque el proceso de contratación no es un proceso tan, uno, sencillo y dos, económico. O sea, hay una inversión de horas hombre, una inversión de know-how, una inversión también logística que hace que cada proceso de selección que luego termine cayéndose en el periodo de prueba sea un costo para la compañía. Entonces Ujú. tenemos que también ser muy claros durante este proceso de selección, porque no sería, digamos, una anomalía que durante la primera semana o en el primer trimestre la persona no diga esto no era lo que yo pensaba al momento de postular a este puesto. Y ocurre más de Exacto. lo que imaginamos. Entonces es importante, como bien nos dicen, ocurre, esto es regular, pero justamente tenemos que evitar ello, ¿no? Que en la entrevista quede sumamente claro cuáles son las funciones, qué se espera de esta persona para el puesto de trabajo que estamos implementando, ¿no? Y la siguiente pregunta, Elías, es, yo soy un líder que va a contratar a una persona. ¿Qué pasa si comparto el CV que me han enviado con otras personas de mi equipo o con otros líderes para pedir opiniones? Aquí estamos muy... Antes era algo, una práctica común, ¿ok? Pero de un tiempo a esta parte, la regulación de datos personales, de protección de datos personales y el uso también de tecnología en el proceso de selección hace que los datos que tú vayas a compartir sean solamente con las personas a quienes tú has avisado al candidato que van a tener acceso a esta información, porque hay información muy confidencial, como por ejemplo puede ser el número de DNI de la persona, que puede ser el domicilio de esta persona o los datos, por ejemplo, de contacto, como puede ser el teléfono o un correo electrónico. Información que no necesariamente tiene que tener todos, no solamente la persona que está encargada de contactar para la contratación. Pero si vas a compartir ese CV para que vean de repente las capacidades, las funciones, pero ya lo estás compartiendo íntegramente. Entonces Ujú. tienes que tener mucho cuidado porque eso, si lo haces eh, e incluyes dentro de las personas a quienes compartes a alguien que no estaba dentro de las personas definidas para acceder a la información de datos personales, hay una infracción. Entonces, si queremos evitar alguna irregularidad o alguna posibilidad que en una indagación posterior de la Autoridad de Protección de Datos Personales esto pueda saltar como una observación o una infracción, tenemos que tener muy claro quiénes son los que pueden acceder a esta información y que el compartir sea con la finalidad de la contratación. Mm, ¿No? No voy a estar compartiendo ese, oye, mira, este vive cerca de donde yo vivo. Mira, ¿qué finalidad tiene eso? ninguna. Ninguna. Está claro. Para otras cosas de repente sí, pero si es que lo estoy compartiendo por ese punto, estoy utilizando indebidamente o manipulando indebidamente los datos personales de este candidato y estoy exponiendo a la compañía a una posibilidad de infracción. Y ese es el punto de la confidencialidad de la información es bien valiosa porque un candidato externo que está postulando, en muchas ocasiones está laborando en otro lugar, ¿no? Entonces, a veces he visto a algunos líderes cometer este error de contarlo, de compartirlo y de alguna manera también se viola esa intimidad o esa, digamos, libertad del candidato de poder saber a quién comunicar su postulación o no. Claro, ¿no? Puede conllevar incluso a perder el empleo. De repente no alcanza la vacante y tampoco mantiene el puesto actual, Mm, que es algo que las personas realmente hacen, ¿no? Cuando postulan a puestos de trabajo, como tú bien dices, ya están trabajando en otros lugares, quieren una promoción, un puesto con mayores ingresos, un puesto más cercano a su casa, por X motivo, y es saludable que puedan buscar empleo, ¿no? Entonces no lo voy a perjudicar compartiendo innecesariamente la información. mm. Pero bueno, esa fue la segunda pregunta, ahora vamos a la última pregunta. ¿Cómo sé si alguien va a encajar dentro de mi equipo? Bueno, como alguien que ha trabajado en selección, me encantaría decirles que hay una respuesta absoluta para tener certeza de que estamos eligiendo a la persona correcta. Siempre en los procesos de selección, de contratación, y como yo le digo a los managers, no es una decisión en la que vas a estar 100% seguro. Las personas toman decisiones todo el tiempo entonces,
Lo que sí hay es la posibilidad de poder reducir los riesgos y acercarnos lo más posible a un perfil que se adecue tanto a nivel cultural como técnico y de habilidades a la posición que estamos buscando. ¿Cómo saberlo? Primero, con los procesos de evaluación. Entonces, siempre solicitar el apoyo al equipo de recursos humanos, que normalmente son quienes hacen los primeros filtros. Los filtros curriculares que hoy se hacen a través de ATS, se utiliza mucha tecnología para filtrar de los muchos CVs los que más se acomodan a lo que buscamos. Pero incluso antes de eso, el punto clave es la generación de un buen perfil de la posición. Y este perfil se construye no solamente de la mano del líder o no solamente de recursos humanos, tiene que ser construido entre ambos, de manera tal que sea un perfil que sea consistente, que sea sólido y digamos que de alguna manera enmarca cuáles van a ser las características de los candidatos. Entonces, luego de tener un buen perfil que sea contrastado con el manager, viene toda la etapa de los filtros del CV, entonces un buen filtro de selección, ahora se usan herramientas de ATS y después de eso, de tener una lista de candidatos, normalmente hay dos tipos de evaluaciones, la evaluación de habilidades soft o de power skills, como se les denomina ahora, que son las denominadas habilidades blandas, y también las habilidades técnicas. Para ambas hay herramientas, hay instrumentos, pero ninguna de ellas reemplaza los procesos de entrevista. En ocasiones también podemos incluir algunos elementos adicionales, assessment center, dinámicas grupales, pero la entrevista personal, digamos ese contacto humano, es uno de los momentos más importantes en los procesos de selección. Entonces, contrastar la experiencia del colaborador. Hay una serie de metodologías para hacer preguntas. La más común es la metodología de STAR, que nos permite poder hacer preguntas por competencias, que es bastante conocido en el mundo de recursos humanos. Si tú eres un líder por primera vez y no conoces de estas herramientas, está bien que solicites asesoría de tu área de recursos humanos, que también puedas investigar y aprender, porque una de las características dentro de estos procesos es que se aprenden, hay mucha información a la que podemos acceder y normalmente las organizaciones tienen información o procedimientos de los cuales nos podemos guiar. No olvidarnos el fit cultural. Somos líderes por primera vez, tenemos que tener súper claro cuál es el propósito, la misión, la visión, los valores, para poder trasladarlos y también ser capaz de poder evaluarlos. Y un último tip que no necesariamente va a aparecer en las bibliografías, pero es confía en tu intuición. A medida de que vas ganando experiencia, te vas dando cuenta qué personas se pueden adecuar más a la dinámica de tu equipo y acompañarlos en el proceso, porque a veces, y ocurre que los líderes creen que es un mal proceso de selección, a lo que puede a veces ser un mal onboarding, ¿no? Cuando no hay claridad de las funciones, cuando no hay un acompañamiento inicial. Entonces, tener ese flujo, ese journey maduro, correcto y comprendido a su totalidad nos puede ahorrar muchos problemas. Y así, Elías, vamos llegando al final de este episodio de Odisea Laboral y vamos con los tips finales. El primero es: prepara tu entrevista. Objetivos claros, perfil bien definido, respeto y escucha activa. Nada de improvisar. Segundo tip, confidencialidad, ¿no? Los datos de un candidato no son información pública, no se comparten con todos, no se utilizan para chismes, sino se utilizan enteramente para el proceso de selección. Es la única finalidad. Y el tip número 3 es que hay que darle la importancia que merece. Nada de llegar tarde a una entrevista, de no prepararse, de no revisar previamente los CVs. Porque contratar no es solamente llenar una vacante, es elegir al mejor candidato para tu equipo y también es una responsabilidad como manager y como representante de la empresa. Ser líder y contratar por primera vez es tomar decisiones que van a afectar la vida de otras personas, la de tu equipo y la de tu gestión como líder. Así que no se olviden de tomarlo con mucha responsabilidad. Y nos gustaría saber qué es lo que recuerdan de su primera vez contratando. Cuéntanos en los comentarios o coméntanos en redes, porque finalmente de esto, de este compartir, se construye y se aprende.
dejemos ese aprendizaje que han tenido ustedes para los líderes del futuro. Gracias por acompañarnos en Odisea Laboral, el podcast donde hablamos del mundo del trabajo desde dos perspectivas, la psicológica y la legal. No se olviden de suscribirse a nuestras redes, estamos en YouTube y en Spotify. Nos vemos pronto.